Hola, buenas, soy Miriam Floria Jover, graduada en Educación Infantil y alumna del Máster de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje. A continuación voy a exponer mi trabajo fin de máster, que lo he hecho en el ámbito del trastorno de las matemáticas y ha sido supervisado por el profesor colaborador Santiago González Puente. El trabajo se titula Predictores en educación infantil de dificultades de aprendizaje de las matemáticas, estudio de revisión. Como veis, este es un título que explica claramente en qué consiste mi trabajo, ya que se ha realizado un estudio de revisión de diversos artículos científicos que hablan sobre habilidades o variables que ya en educación infantil predicen futuras dificultades del aprendizaje de las matemáticas. La explicación de este trabajo fin de máster se desarrollará siguiendo el siguiente índice. Como veis, en el índice hay un apartado de introducción, donde explicaré un poco sobre el contexto, la motivación del estudio y el objetivo. También está el apartado de método, donde se explica el proceso seguido para conseguir los artículos que se han sometido a revisión. Y el apartado de resultados, donde haré una breve explicación, resumen sobre estos. Y por último, el apartado de discusión y conclusiones, donde también hablaré de las limitaciones y de las implicaciones prácticas de este estudio. Para situarnos en el contexto, partimos de que en nuestra sociedad las dificultades del aprendizaje empiezan a despertar interés entre los investigadores hacia el último tercio del siglo XX. Eso es debido a que el avance educativo en la sociedad del bienestar favorece el interés por trabajar desde la prevención y desde la inclusión. También aparecen revistas específicas en esta materia y que actualmente tienen un alto reconocimiento internacional. Por ejemplo, el Journal of Learning Disabilities. Por otra parte, y concretando en las dificultades de aprendizaje de las matemáticas, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, indica que el trastorno, de cálculo en este caso, se diagnostica cuando el rendimiento del individuo, evaluado mediante pruebas estandarizadas, es sustancialmente inferior al esperado por la edad, escolarización y coeficiente intelectual. Así pues, la mayoría de alumnos con dificultades de aprendizaje de las matemáticas se diagnostican tarde, ya en primaria, segundo, tercero, y ya estos problemas vienen asociados con otros. Sin embargo, en muchas ocasiones los maestros de educación infantil nos damos cuenta de que el alumno no presenta un desarrollo según el esperado por edad y nivel educativo. Esto nos lleva a la motivación de este estudio, que surge del interés por trabajar desde la educación infantil en prevención de las dificultades del aprendizaje, en concreto de las matemáticas. Hay muchos estudios recientes, como los de Chuban, Marley y Gary en 2013, que apoyan que existe una relación directa entre el conocimiento matemático en educación infantil y el rendimiento posterior que los alumnos tienen en este área. También hay estudios, como el de Kim en 2013 también, que argumentan la necesidad de una apropiada formación de los maestros de educación infantil en esta materia. ¿Por qué? Pues porque su labor es importante para detectar y trabajar tempranamente las dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, como maestra de infantil y futura titulada en el máster de dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje, me gustaría conocer, y también que mis compañeros de profesión conozcan, qué habilidades tenemos que tener en cuenta y observarlas mejor y prestar más atención en ellas para, desde el aula, trabajar en prevención de dificultades del aprendizaje de las matemáticas. En esta diapositiva vemos una relación entre autores y posibles predictores. Por ejemplo, un alumno que realiza erróneamente tareas como contar con límites, contar hasta el 5 o a partir del 10, mostraría signos de que es un alumno en riesgo de padecer dificultades de aprendizaje de las matemáticas. También Mercader y otros determinan que se necesita un desarrollo correcto de las habilidades lógicas formuladas por Piaget, que son las de clasificación, seriación, conservación e inclusión. Mientras que estudios como el de Desoet apuntan más a que es la tarea de comparar, la de estimación de tamaño. Un alumno que tenga errores en tareas como saber que el 3 está más cerca del 2 que del 6
pues también sería un alumno que muestra signos de riesgo de tener dificultades de aprendizaje de las matemáticas. Por último, también hay autores que han encontrado una relación significativa entre algunas medidas de funcionamiento ejecutivo, como la memoria de trabajo, organización, planificación, inhibición. Así pues, y teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, el objetivo de este estudio ha sido ayudar en la detección y atención temprana de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas, agrupando y facilitando el acceso al conocimiento científico sobre los posibles predictores de dificultades de aprendizaje de las matemáticas. Ahora vamos a dar paso al punto de método. Bien, pues el proceso para seleccionar los artículos sometidos a revisión en este trabajo ha sido usar los buscadores Google Académico y el buscador del catálogo de la biblioteca de la UOC. Primero, se han utilizado las palabras clave dificultades de las matemáticas, longitudinal y predictores preescolar. Y se han utilizado los criterios de exclusión que veis aquí, en la diapositiva. Yo no tenía acceso a artículos de pago, por tanto esta característica era excluyente. Buscaba artículos recientes y por eso excluí los artículos publicados antes del 2007. Y también buscaba artículos centrados en predictores de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas, por lo que los que relacionaban otros trastornos quedaron excluidos. El problema fue que de esta manera solo encontré 2 artículos. Entonces volví a realizar la búsqueda, pero cambiando las palabras clave al inglés. Así esperaba obtener un mayor número de artículos y también quería obtener una visión del problema a nivel internacional. A continuación repetí el mismo proceso que hice con el buscador Google Académico, pero con el buscador de la UOC. Y finalmente, revisando las bibliografías de algunos artículos que ya tenía seleccionados, encontré 3 artículos destacables que quería hacer también la revisión y los busqué directamente pues, en una búsqueda avanzada y por su título. En las siguientes tablas se observa la clasificación de los artículos que forman parte del estudio. Están clasificadas según el tipo de productor de las DAM que estudian, por ejemplo las funciones ejecutivas. Y también encontramos la información del autor, entre los que encontramos autores españoles y autores internacionales, el título del artículo y también la revista de publicación. Ahora profundizaremos más en estas tablas, porque es hora de dar paso al punto de resultados, donde voy a hacer una breve explicación, resumen, sobre los distintos artículos que se han revisado en este trabajo final de máster. Se han categorizado según las variables o habilidades que pueden predecir las dificultades del aprendizaje de las matemáticas y también están ordenados cronológicamente para tener un mejor seguimiento. Como veis en este apartado se detallan los 3 artículos que se centran en las funciones ejecutivas como predictoras de dificultades de aprendizaje de las matemáticas. Los 2 primeros son estudios longitudinales, con una muestra de 100-125 niños a los que se les administró pruebas en educación infantil y luego en los primeros cursos de educación primaria. En el primer caso los resultados destacan como mejor predictor la memoria de trabajo visoespacial y en el segundo caso cabe destacar que incluye una evaluación ecológica mediante el cuestionario de la prueba Brief que se pasa a los profesores. Y de ella se extrae que la inhibición, la planificación y la memoria de trabajo son las variables con alto poder predictivo. Y recientemente la publicación de Presentación y otros en 2015 trata de un estudio que compara la relación entre el funcionamiento ejecutivo y la competencia matemática que tienen los alumnos de educación infantil. La muestra se realizó con 255 niños y se evaluó la inhibición, la memoria de trabajo y también se utilizó la evaluación ecológica del Brief,
Los resultados de este estudio sugieren que tanto la inhibición como la memoria de trabajo están estrechamente relacionadas con la competencia matemática que presentan los niños. Pasando a los artículos que estudian habilidades matemáticas como predictoras de dificultades de aprendizaje de las matemáticas, en primer lugar tenemos a Desoet y otros en el 2009, que realizan un estudio longitudinal con una muestra de 140 alumnos que cursan primero, segundo y tercero de educación primaria, y a los que 2 años después se les volvió a evaluar y los resultados destacan que la clasificación y sobre todo la seriación presentan mayor índice de predicción. Jordan y Kaplan en el 2009 realizaron un trabajo de investigación longitudinal también que contiene información de un total de 11 evaluaciones que hicieron a 196 niños desde preescolar hasta tercero de primaria. Los resultados más destacables son que el nivel de competencia numérica en preescolar es un modesto pero significativo predictor del rendimiento matemático en primaria. Entonces, entender los números y la relación que hay entre ellos en una etapa de educación infantil da accesibilidad a las matemáticas formales. Sobre todo la capacidad de realizar operaciones sencillas de cálculo parece que es la que ellos destacan como especialmente importante. Un año más tarde, Stock, Desoet y Rogers publican un estudio longitudinal de 3 años con una muestra de 471 niños que se evaluaron en preescolar y luego se evaluaron en primero y en segundo curso de primaria. Los resultados destacan que las habilidades de seriación y conteo son las que mayor poder de predicción tienen en dificultades de aprendizaje. En otro trabajo, Desoet y otros investigaron sobre el valor predictivo de la estimación de tamaño o la comparación. Lo hicieron en una muestra de 395 niños y los resultados exponen que ambas comparaciones simbólicas, la de grafía de números arábicos y números verbales, evaluadas en infantil, están asociados con el rendimiento aritmético en segundo de educación primaria. Por tanto, serían buenos predictores. Siguiendo la misma línea, Gary en 2011 publica un estudio longitudinal de 5 años con una muestra real de 177 alumnos, en el que destaca que las habilidades de conteo y resolución de problemas de adición presentan gran importancia en el posterior rendimiento matemático. En cuanto a artículos que estudian el juego de construcción como predictor de rendimiento matemático, se seleccionó uno y se vio que los resultados no influían en el rendimiento matemático posterior, por tanto los resultados no tienen validez para este trabajo. Por último, el artículo seleccionado que estudia variables motivacionales como predictores de rendimiento matemático es un estudio que se ha publicado este año y los autores son españoles, Mercader y otros, y en una muestra de 180 alumnos que los evaluaron en los cursos de preescolar y de segundo curso de primaria, encontraron que la autocompetencia percibida y la persistencia son predictores que explican el rendimiento matemático. De hecho, los resultados indican que los estudiantes que tienen un bajo rendimiento en segundo de primaria tenían en educación infantil, según las respuestas de los profesores que se pasaron en los cuestionarios, menores conductas de autocompetencia percibida y de persistencia. Por tanto, y para concluir este trabajo, pasamos al apartado de discusión y conclusiones. Para ello retomamos el eje central de este trabajo, que ha sido nuestro objetivo. El objetivo es Para conseguir este objetivo se han revisado 10 artículos científicos que investigan sobre habilidades en infantil cuyo déficit podría predecir unas futuras dificultades de aprendizaje de las matemáticas. El análisis de estas investigaciones constata que el rendimiento matemático en educación infantil repercute en el rendimiento posterior.
Entonces, este trabajo apoya la idea de la importancia de la educación infantil para prevenir futuras dificultades del aprendizaje de las matemáticas. Y también pone en relieve el importante papel de los maestros de educación infantil, ya que se aprecia gran relación entre las estimaciones de los maestros y las competencias matemáticas de los alumnos. Además, este trabajo expone que tanto las habilidades matemáticas básicas, las funciones ejecutivas y también variables motivacionales tienen poder explicativo de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas. No hay una sola habilidad que pueda predecir con total acierto el desarrollo matemático posterior de los alumnos. Los resultados concretos de ese trabajo destacan que hay diversas habilidades con un alto poder de predicción, y estas son: entre las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo es la que mayor poder predictivo parece tener. Concretamente, los autores hablan de la memoria de trabajo visoespacial. El resto de funciones ejecutivas presenta en menor medida la relación, pero no hay que descartar que pudieran tener influencia en la competencia matemática. Si hacemos referencia a los resultados obtenidos en el apartado de habilidades matemáticas básicas, la capacidad de conteo, seriación y comparación simbólica son las que mejor predicen el posterior rendimiento matemático. Si hablamos ahora de las variables motivacionales que influyen, los mayores predictores serían la autocompetencia y la persistencia, por lo que se sugiere que el autoconcepto académico positivo y la orientación persistente hacia el aprendizaje ya en educación infantil influyen sobre las metas y los logros académicos futuros. En cuanto a limitaciones, la revisión de estos artículos aporta resultados sobre habilidades que predicen rendimiento matemático en los primeros cursos de educación primaria. Sin embargo, no se encuentran en esta revisión estudios con investigaciones más largas, por lo tanto la efectividad a largo plazo es un poco cuestionable. Para ver la capacidad de predicción de estas habilidades necesitaríamos desarrollar estudios que incluyan también evaluaciones de cursos posteriores. Otra limitación es también que solo se han revisado 10 artículos, lo cual limita la cantidad de información que hay publicada en estos momentos y que también estos 10 artículos están agotados en los últimos 10 años. Por lo tanto, hay artículos publicados anteriormente que quizá también puedan aportar información sobre predictores y que no han estado valorados en este trabajo. Si pasamos ahora a las implicaciones prácticas, en primer lugar quiero destacar la evaluación de las funciones ejecutivas mediante cuestionarios a maestros, como es el Brief, ya que los maestros tienen un conocimiento único sobre el desarrollo y comportamiento de sus alumnos y mediante estos cuestionarios pueden tener un alto poder de predicción sobre el rendimiento futuro de estos alumnos. En cuanto al trabajo en el aula, pues habría que utilizar actividades y materiales que contemplen y refuercen el conocimiento de los números, sus relaciones y por lo general serían recomendables intervenciones que contemplen también, junto a la instrucción matemática específica, el trabajo de habilidades cognitivas de dominio general. Para finalizar ya diré que es claro que buscar una sola habilidad para predecir dificultades de aprendizaje de las matemáticas no sería una buena práctica, ya que está demostrado que diferentes componentes actúan en el proceso del aprendizaje. Por lo tanto, sería interesante que las investigaciones longitudinales que se realicen tengan en cuenta al menos las funciones ejecutivas, las habilidades matemáticas básicas y las variables motivacionales más destacables. Finalmente, una buena propuesta que apoyaría el valor predictivo de las diferentes habilidades mencionadas sería estudiar qué implicación tiene en el rendimiento posterior la ejecución de programas educativos que trabajan especialmente la memoria de trabajo, la seriación, la comprensión de los números y sus relaciones, y que fomentan las variables motivacionales de autoconcepto y persistencia. Bien, llegados al final, os agradezco mucho vuestra atención y espero que os haya interesado este trabajo, y si tienen alguna pregunta, pues es turno para ustedes. Gracias.